Muy buenas noches a todos y todas. Aquí estamos nuevamente, episodio número 4 de HDP, harto de pseudopolíticos. Y antes de contarles de qué se va a tratar el programa de hoy, este episodio, quiero agradecer, porque la verdad soy muy agradecido con todo esto que está pasando. Agradecer a la gente que se acerca hasta mí acá y me saluda, me felicita. E inclusive ya me dicen para armar algo, ¿no? Es impresionante lo que está pasando, realmente espectacular. No solamente la gente que se acerca, sino los mensajes que me llegan en privado, son innumerables y me están pidiendo reuniones ya. Me invitan a su casa, me invitan a su barrio para que de alguna manera solucione las problemáticas que tienen. Imagínense cómo viene la mano de la potencia que tiene este programa, que ya la gente empieza a pedirme alguna respuesta, porque claramente sabe que desde un primer programa, uno solo, y dedicado 10 minutos, he volteado una mentira de 32 años, que fueron los jardines. Así de potente, pero es gracias a todos ustedes que acompañan. Ese es el verdadero poder, por eso siempre les digo, el poder que tenemos nosotros, la gente, es mucho más grande y potente que la gente del poder que está gobernando este pueblo exactamente hace 34 años. Pero es un tema de organización y de empuje, coraje, que es lo que estamos haciendo. Estamos logrando mejorar las cosas en nuestro pueblo gracias a esta unión que existe entre vos, entre este programa, y por eso lo único que les voy a pedir, por un lado, es paciencia. Como sabrán, y lo dije, esto nace desde lo profundo de mi convicción. Por un lado, ya por eso había estudiado política, porque veía que nada de lo que hacían acá en Libertad me parecía correcto, ¿no? Entonces dije, bueno, voy a estudiar para ver qué carajos está pasando. Y definitivamente, nada de lo que hacen en este pueblo es política, sino pseudo política. Y el objetivo principal de este programa es eso, es desbaratar, desenmascarar todo este gobierno de perversos que lo único que hace es daño a la población y se benefician ellos. Ese es en primer lugar, y como les dije en el primer programa, después sí se va a venir una segunda etapa ya donde voy a empezar a, como me están pidiendo además, a reunirme con la gente, a los que quieren armar algo, siempre y cuando se tenga en cuenta todo lo que se dice acá en este programa, que no hay doble discurso como los pseudopolíticos, todos serán bienvenidos. Y vamos a armar algo repotente, no tengo ninguna duda. Pero la base es esto, lo que se dice acá es lo que se piensa realmente, por un lado, nada de hipocresía, y por otro, a la hora de la verdad, porque insisto, mi único ingreso es la venta de empanadas, y tiempo por ahí no sobra todavía. Además, les dije, no estoy siendo... A ver, les soy sincero de una. O sea, no tengo ningún contrato con Nación, no tengo ningún contrato con la provincia, ni con algún municipio. O sea, no estoy ganando plata, como la mayoría de los dirigentes ya, y que por eso, de alguna manera, tienen que poner la cara, están atados, no pueden decir, yo puedo decir todo, ellos no pueden decir nada. Y porque ese lugar es el que debería ocupar aquel dirigente que, como les digo, ya está bancado por arriba. Entonces, a mí no me banca nadie, solo lo hago por pura convicción de que esto tiene que cambiar, pero cambiar de verdad, de verdad.
no de maquillaje, como ya pasó en Libertad una vez, ¿sí? Ya pasó, o sea, hay que tener memoria reciente nomás. Hubo un cambio de gobierno y no pasó absolutamente nada, no mejoró absolutamente nada la calidad de vida de la mayoría de la gente, sí, como siempre, de los pseudopolíticos, nada más. Entonces, si vamos a ir a un cambio profundo, que es lo que se merece Puerto Libertad, hace falta empezar desde el primer lugar, en primer lugar, ya hablando de frente, con la verdad y sin doble discurso, sin hipocresía. Por eso yo les cuento todo. Cualquier cosa que puedan llegar a escuchar por ahí, claramente va a ser una injuria, porque como dice varios memes por ahí, ustedes eran muy chicos, pero acá en Libertad siempre se jugó muy sucio. A mí no me sorprende, por eso estoy recontra tranquilo. No me van a amedrentar de ningún lado. De ningún lado, de ninguna manera. Pero van a intentar, es lo que ya empezaron a hacer, injuriar, inventar cosas. No pasa nada. Yo con la gente, ¿sí? Con la gente de a pie, con la gente común, con la gente trabajadora, no me voy a pelear, aunque busquen que me peleen, no voy a contestar a nadie. Solamente mi ataque es hacia los garcas mayores, que es el intendente en primer lugar, ¿sí? Y ahí nomás, y ahí se va a basar, y ahí voy a atracar, por más que manden a gente, por más que tiren rumores, injurias, que vayan preparando el terreno para algo más grosso, porque les decía, ustedes son muy chicos tal vez, aduciendo al meme este, pero en la época se panfleteaba feo, cuando no había redes sociales y demás. Ahora se esconden detrás de un perfil. Bueno, antes se escondían desde el anonimato y te tiraban panfletos frente a tu casa, injuriándote, pero de manera burda, hasta cruel, digamos, inventando cosas que de ninguna manera son ciertas. Entonces, a mí no me van a amedrentar, no tengo miedo, absolutamente. Entonces, les advierto, van a escuchar de todo y más. Pero como no van a encontrar absolutamente nada turbio como son estos garcas que atacan, son los más turbios que hay, están más sucios que una papa, pero como no me van a encontrar absolutamente nada, así me investiguen, inclusive desde la oposición, por eso también quiero dejar en claro, si empiezan a escuchar algunas acusaciones o rumores desde la oposición, tienen que saber, y lo digo claro, que están con ellos, así corta. Si me empiezan a atacar a mí desde la oposición es porque están con ellos, están comprados. Pero bueno, yo les advierto porque sé bien, conozco la movida, pero además, insisto, estudié, me preparé para este momento. Así que tranquilo estoy, y paciencia a la gente que me pide de alguna manera algunas soluciones ya. Yo voy a hacer lo que puedo y esté a mi alcance siempre, ¿sí? Voy a hablar con todos, no tengo problema. Siempre y cuando también no me boludeen, porque yo me doy cuenta de todo, ¿sí? Me doy cuenta de todo. Así que, por un lado eso, y por otra parte, quiero empezar a hablar ya del tema de hoy, que este es el tema, es un tema, yo les diría que neurálgico, o sea, fundamental, principal. Se escucha un montón hace muchos años, por eso quiero hablar de esto, porque la mayoría de la gente habla, la mayoría de la gente se expresa, hoy se expresa por redes sociales sobre esta cuestión. Y una cuestión natural que me sale desde no sé dónde, pero odio la injusticia, odio que ataquen a los más débiles. Siempre me pongo del lado del más débil, eso es indefectible.
Por eso siempre arranqué poniéndome del lado de los chicos, ¿sí? Arranqué también, hablamos de los trabajadores, porque son, lamentablemente, las personas vulneradas por la pseudopolítica. Y yo estoy de ese lado. Por eso tracé una línea, y esa línea es infranqueable. Siempre me van a encontrar del lado de los vulnerables. Me pasó siempre antes de estudiar. Siempre me sentí mal, me agarraba bronca, impotencia, cuando veía que alguien era vulnerado en sus derechos, sobre todo cuando no se puede defender. Y hoy quiero hablar de un tema fundamental, insisto, y es de la famosa bolsita de mercadería. Sí, escucharon seguramente hablar un montón, se habla un montón, y en cada intervención que hay se habla de la famosa bolsita de mercadería. Y hay todo alrededor de esto un mito muy grande. Y este programa viene a derribar mitos y viene a desenmascarar sobre todo al poder real, que son los que están detentando esta gente hace 34 años. Entonces quiero arrancar la bolsita de mercadería. Técnicamente se llama a eso clientelismo político, ¿sí? Pero antes de meterme en el clientelismo político, tengo que explicar el cómo se genera y el por qué se genera esta situación de la bolsita de mercadería / clientelismo político. Y esto es, voy a hacer un repaso muy somero, esto es bastante complejo, pero yo quiero descomplejizar todo y hacerlo muy, muy comprensible. Este sistema se remonta, ¿sí?, hasta el feudalismo. Ahí arranca el patrimonialismo, se llama esta manera de satisfacer ciertas necesidades de la población a cambio de algo. En aquel momento, siervos, vasallos, recibían a cambio de protección, fundamentalmente, tierra y por supuesto la protección de la seguridad, porque en esa época habían invasiones y demás, era jodido el tema. Entonces la manera de estar protegidos era negociar, trabajar, ¿sí?, para los señores feudales, y ellos ofrecían a cambio tierras. Esto avanzó con el advenimiento ya del Estado moderno, ¿sí? El Estado moderno, el Estado de Derecho, y se convirtió, porque no se terminan los sistemas, ustedes pueden creer, cambian, mutan, se mejoran un poco, pero nunca todo. Y este patrimonialismo se convirtió en neopatrimonialismo. Y ahí está la clave de todo esto. Se llama neopatrimonialismo. ¿Qué significa esto? Y significa que los pseudopolíticos, llámese intendentes, vamos a acotar siempre todo a Puerto Libertad. Después, si se asemeja con otra localidad o con el país o la provincia, como dicen en ficción, es pura coincidencia. Yo hablo de libertad y voy a hablar de libertad y de los responsables únicos, que son, en este caso, los gobernantes que pasaron por libertad, intendentes. Entonces, les decía, el neopatrimonialismo es esto que genera o se genera desde el gobierno local, apropiándose, cooptando, capturando al Estado municipal y manejándolo como si fuera una empresa familiar, ¿sí? Se apropian de todo institucionalmente y de los recursos
y lo manejan como si fuera propio. Esto es neopatrimonialismo. Y de ahí, y desde ahí, empieza a generarse esto que denominamos clientelismo político, por un lado, y por el otro, clientelismo burocrático. Entonces acá lo que pasa en Libertad con el tema de la bolsita de mercadería, se está mirando solamente para un lado. Y todo es adrede, además. Todo es para jodernos, para que nos peleemos entre todos. Y una frase muy acertada, la pelea de pobre contra pobres. Es así, pero esto está todo digitado, por eso yo vengo, como les decía, como el mago enmascarado, a desenmascarar todos sus trucos, sus artimañas, que nos mantuvieron, así como estamos hoy, en la postración total, acá, en nuestro pueblo, sin oportunidades. Entonces, vamos con el tema de el clientelismo. El clientelismo es un intercambio, así de simple, es un intercambio de favores, ¿sí? Lo más natural y burdo, por eso ahí entra la bolsita de mercadería, generalmente es un intercambio por votos, ¿sí? Pero no se limita a eso. El clientelismo político actúa durante todo el año. A ver, viene actuando hace 32 años acá en Libertad. Perdón, 34, 32 me quedo porque los jardines tienen los jardines truchos, que hoy se llaman otra cosa. Pero 34 años en realidad llevan aplicando política, ni a palos, nada de política, nada. Hace 34 años aplican lo que se denomina clientelismo político. Y les decía, eso ocurre siempre, se potencia más en épocas electorales. Pero así gobernaron, así gobiernan y así pretenden seguir gobernando. Con esto, con este intercambio de favores entre patrón, hay un mediador y está el cliente. O sea, la gente común viene a ser el cliente, ¿sí? El mediador podría llegar a ser algún dirigente de menor rango, algún puntero, en plena elección pasan esto, los punteros. Si no, cualquier funcionario de menor rango es el mediador y el patrón es el intendente. Y ahí se produce el intercambio y ahí se genera una red. Y esa red es la que hoy sostiene a estos inescrupulosos garcas y perversos como el intendente. Así se sostiene. Entonces esto ocurre ahora está ocurriendo, mañana va a ocurrir, hasta las elecciones va a ocurrir. Este intercambio de favores con la gente más vulnerable. Es decir, no los considera. Esta gente perversa, el intendente y los mediadores y toda esta gente, no los considera personas sujetos de derechos. No, los considera clientes y como cosas. Así es, así de duro. Por eso, a mí me da mucha bronca ya este doble discurso, esto que van a decir, no, habla desde el odio, nosotros somos amor, le vamos a demostrar desde... ¿Qué amor? Son más falso que cualquier cosa. Falsos, y que en esta falsedad maquiavélica vienen gobernando y mintiendo y engañando y haciendo la cabeza a todo el mundo. Y esta mentira hay que desmontar, es la más difícil de todas. Por eso espero que presten mucha atención a este programa, porque esta es la clave. Sabemos que el problema son los Ferreira, hoy se llaman así. En el fondo son los pseudopolíticos, ¿sí? Todos, los pseudopolíticos. Entonces este es un tema fundamental. Desarmar esto es desarmar todo. Por eso es muy difícil. Es muy difícil hacer que
34 años de una manera de hacer pseudopolítica, o sea, clientelismo político, caiga de un día para el otro. Por eso necesito que sigan acompañando al programa. Es la única manera de lograr voltear a estos nefastos, inescrupulosos y perversos gobernantes que tenemos. Ponen cara de buenitos, tiran alguna frase, pero es mentira. En el fondo son garcas. En el fondo y en la superficie, y la gente lo siente y lo sabe además, pero hay que decirlo fuerte y claro, y para eso está HDP, para decirlo fuerte y claro. Entonces, esta red que se arma es brutal. ¿Por qué? ¿Por qué es durante todo el año? Porque tienen a la gente de esa manera. Te doy, y además está la otra, que van a la municipalidad a pedir algo, le hacen esperar, le hacen venir al otro día, y así le tienen y le van haciendo la cabeza y le van sometiendo, ¿sí? Porque no, esto quiero que quede claro, hay gente que no le queda otra y ellos lo saben. Entonces se abusan, se aprovechan de esa situación y los mantienen así a propósito para vulnerarlos más todavía, ¿sí? Para someterlos más todavía y que vean a ellos como si fuera que son la salvación, la única que tienen, para mejorar su calidad de vida. Por eso es muy importante saber esto, porque es la única manera de cambiar. Romper con esa lógica entendiendo. Porque cuando uno quiere solucionar un problema, primero tiene que conocerlo, y conocerlo a fondo. Si no, ¿cómo vas a solucionar? ¿Cómo te vas a sacar de encima? 34 años de mentira, si no es profundizando, entrando, yendo al hueso, como se dice. Entonces, esta es la manera que tienen de domesticar, ¿sí?, a todos. ¿Y por qué digo a todos? Si ahí quiero entrar en la otra parte, porque acá se estigmatiza, y eso me da bronca, me da tristeza, pero es un desconocimiento nada más. Se estigmatiza a los pobres, ¿sí?, que por culpa de la bolsita de mercadería votan a este, votan al otro, pero es más profundo esto. Esto es lo que tienen que entender los que dicen esto. Es más profundo. Porque también, por otra parte, esta es la otra pata del neopatrimonialismo, porque se hacen de los recursos públicos y lo manejan como privado, generan otro tipo de red clientelar, ¿sí? Y es la red clientelar burocrática, se llama. O sea, ahí entre los altos funcionarios que acompañan a este gobierno, ¿sí?, hacen negocios con este gobierno. Entonces no es solo la gente que recibe una bolsita de mercadería. Hay que dejar de atacar a las víctimas de este sistema perverso. Dividamos la línea, marquemos la línea. Estamos todos juntos de un lado y somos víctimas de este sistema perverso. Perverso. Donde algunos, muy pocos, la juntan con pala. Entonces este clientelismo burocrático se genera ahí dentro de la administración pública. Y ahí entran amigos, ahí entra el famoso nepotismo, familiares, ahí entran los negociados entre ellos, contratos, facturas, además de cobrar, son monotributistas, toda esta basura perversa, donde unos poquititos tienen mucho y los muchos tienen poquitito. Esta es la verdadera realidad. Este es el fondo, pero además del clientelismo burocrático, generan una presión inmensa. Esta red es grande y se entrecruza, se entrecruza tremendo. Romper esa red, lo primero que hay que hacer es esto que estoy haciendo, dar a conocer cómo funciona. Y esta red se entrecruza, indefectiblemente.
Y libertad, hay gente que tiene su emprendimiento, por ejemplo, ¿no? Tiene su emprendimiento, se dedica al comercio, y hasta ahí de alguna manera esas personas forman parte de esta red porque el municipio compra, ¿sí? Compra en esos lugares, y si por ahí es un intercambio de favores, por eso le digo, el clientelismo nos abarca a todos. Por eso hay que dejar de atacar a la gente más vulnerable y hay que hacerse cargo hasta qué punto uno en realidad no forma parte de esa lógica. Por eso le decía, hasta los comercios forman parte de una red así porque la municipalidad los tiene como proveedores de alguna manera, o en el peor de los casos aprieta directamente. Aprieta al comerciante o al emprendedor y dice, pero mirá que te quito eso, no te compro más un carajo, mirá que no te mando más a la gente a que te compre, y así disciplinan, y así se funden muchos. Entonces, tiene que quedar claro una cuestión, y la voy a repetir en todo, porque este es el problema principal, insisto. La cuestión es que Libertad, Puerto Libertad, no progresa, no avanza por este neopatrimonialismo que existe actualmente y hace 34 años. Y este sistema perverso clientelar que hace que a propósito, esto es lo que tienen que entender todos, absolutamente todos. A propósito, esto puede subsistir y subsiste gracias a que se mantiene una crisis perpetua, una crisis permanente. Por eso les decía en un episodio, ¿cuántos presidentes pasaron a lo largo de estos años? ¿Y me van a decir acaso que no hay diferencia, que cuando estaba uno, estaba otro? Hubieron épocas donde hubieron mejoras. Acá en Libertad nunca. Nunca, porque mantienen este sistema a propósito. A propósito. Una crisis perpetua y eterna para Puerto Libertad. Porque así subsisten. Por el intercambio de favores. Esta es la verdad. La pura y exclusiva verdad. Por eso se mantienen. Pero no es solo, ¿sí? Por un lado, no es solo por la bolsita de mercadería. Sí, esto es lo que hacen, es lo único que producen es más vulnerabilidad, más pobres, más necesidades. Lo hacen a propósito. No son la solución, lo dije en el primer programa, son parte fundamental y única, les diría, del problema de Puerto Libertad. Estos garcas. Romper con esa red clientelar es la clave. Es lo más difícil que hay, pero lo vamos a lograr. Saben que sí, saben que lo vamos a lograr. No tengo ninguna duda de eso. Pero hay que dejar de atacarse entre pobres contra pobres, ¿sí? Yo entiendo la gente, esto es muchos años, es lo único que conocen, imagínate, 34 años. Les decía, esta gente subió cuando yo tenía 9 años, una cosa de locos. Entonces romper con esta lógica va a ser difícil, pero no es imposible, no es imposible. Lo vamos a romper juntos, así como cayó la mentira de los jardines. 32 años mintiendo, así va a caer toda esta red. Pero siempre hablando de frente, con la verdad, cómo se manejan y desbaratando toda la mentira que vienen generando durante todo este tiempo. Y tenemos que empezar a dejar de atacarnos entre nosotros. Yo entiendo porque la gente, esto es así, porque no les enseñaron otras cosas, no les enseñaron ni le mostraron lo que es la política, que es lo que vengo a mostrarles. La política, el verdadero
desafío, la verdadera razón de ser de la política, del Estado. ¿Cómo se rompe esa red clientelar? ¿Qué podemos hacer? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Vamos realmente a tratar a la persona, a cada uno de los liberteños, como sujetos de derechos? ¿Qué quiere decir esto? ¿Que el Estado tiene que estar para solucionar los problemas? Como les decía, las políticas públicas, los problemas de la sociedad toda, de un grupo en general, no de a uno. No de a uno. ¿Qué tiene? ¿Cómo se hace? Y brindando los servicios que corresponden y de calidad, por ejemplo. Arrancamos con la educación. Un servicio de educación de nivel inicial, como corresponde, hubiesen solucionado un montón de cosas. Servicios de salud, por ejemplo, blindar un buen servicio de salud. Y en materia de trabajo, ¿cómo se hace? ¿Cómo rompemos? Y bueno, hay que generar las condiciones, para eso está el Estado, para que el sector privado pueda salir adelante. Y hoy por hoy el sector privado, y durante muchos años, es lo que acá en Libertad sostiene, las pymes, las mini pymes, los emprendedores, hay que sacarle la pata de encima y dejarles producir, dejarles vender, rompiendo esto, o sea, porque si se rompe esto vamos a crecer todos. Esto es lo que hay que entender. No es que van a perder todos, no, vamos a ganar todos. Eso que le están brindando a través de la red clientelar no es nada. Es nada. Es miseria y más miseria para siempre. Acá un pueblo sale adelante gracias a la gestión de un gobierno municipal que respete a todos los habitantes de una localidad, sean trabajadores, empezando por los trabajadores municipales, como les decía, vulneran todos los derechos, no los tratan como personas, no nos tratan como personas, sino como clientes. Esto es lo que tiene que quedar en claro. Las políticas públicas, de verdad, la política viene a solucionar este tema. Con la política vamos a ganarles, ¿sí? Con la política en serio, no la pseudopolítica, vamos a desmantelar la red clientelar y vamos a darles a cada uno lo que les corresponde por derecho. Acá no nos tratan como personas con derechos, nos tratan como cosas, como clientes. ¿Y qué es un derecho? Preguntan. Y es simplemente gozar de algún beneficio por el hecho de ser un ser humano, por ejemplo, ¿sí? Por haber nacido. Son los derechos humanos, el primer derecho a la vida. Solamente porque naciste, no porque tenés que ir a votarle a alguien, te van a perdonar la vida, por ejemplo, no. El derecho a la libertad, ¿sí? Acá nos llamamos Puerto Libertad, pero no hay libertad, loco, ¿se dan cuenta? Porque si estás con uno, o porque si les das un like a este programa, te persiguen. En la calle esta semana una persona me dijo: no le puedo dar like, no puedo compartir más, no puedo comentar, porque me presionaron y dijeron que no me van a comprar más un carajo. ¿Se dan cuenta lo perverso que son? Es impresionante. Y esto no es una cuestión mía. Esto lo vivimos y lo padecemos todos. Todos. No hay libertad real acá. Libertad de expresión. Tenemos 3 radios compradas. Por eso tengo que hacer un programa y no me van a bajar. Acá sí, en este programa, yo garantizo la libertad de expresión. Un derecho consagrado es el derecho que yo tengo. Y no le tengo que pedir permiso al intendente. Un carajo, ¿qué le voy a pedir permiso a ese garca? ¿Quién carajos es? Se creen dueños de Puerto Libertad. Se creen dueños, por eso les decía, el neopatrimonialismo es eso. Se creen dueños de los recursos. Se creen dueños de la vida de las personas. Decirle qué hacer, qué pensar. No, basta, le vamos a decir. Estoy convencido que le vamos a decir basta, porque esto es perverso. Tenemos derechos y tienen que ser respetados los trabajadores por el simple hecho de trabajar y cumplir su horario, loco. No porque tienen que estar bien con el intendente. No, no. Si le solucionamos un problema habitacional de alguien, por ejemplo, no lo dio el intendente. Esto hay que entender. La plata, aunque ellos se apropien como neopatrimonialistas que son, la plata es de la gente. ¿Cómo se forma? Ahí vamos a algo básico, fundamental.
para ir rompiendo esta mentira. ¿Cómo se hacen los recursos de una municipalidad, por ejemplo? El intendente pone plata. ¿Qué carajo va a poner plata el intendente de algún sector privado? Nada. Nosotros, con nuestros impuestos, hacemos, ¿sí?, a los recursos que maneja un municipio, ¿sí? Es con la recaudación. Esa es la plata nuestra y la que tienen que administrar para realmente desarrollar un pueblo, pero no como lo hacen a través del clientelismo, sino a través de la política, a través de las políticas públicas. Entonces, si alguien te da una casa, o el intendente te dio una casa, no tenés que agradecerle un carajo al intendente. El intendente no te dio nada, es una obligación, si es un político, de solucionar los problemas, por ejemplo, habitacionales y así cada uno de los problemas. No hay que agradecerle un carajo a esta gente, nunca. Y a ningún político hay que agradecerle, porque es nuestra la plata. Así, eso hay que entender. Porque entiendo, la gente es agradecida, pero no deben serlo. Es la obligación de un político hacer lo que hace, porque además encima se le paga un sueldo con la nuestra. Hay que entender esa base, porque si no vamos a seguir presos de estos miserables. Tremendo es. Y no podemos seguir presos. Tenemos que hacer honor a nuestro nombre, libertad. Pero no tenemos libertad. Y por eso, para ir cerrando, hay mucho para hablar de esto, ¿eh? Este tema se va a volver a tocar seguramente, porque acá está, esto hay que desarmar. Hay que desarmar, esto es un principio. Pero justamente de libertad hablaba, de los derechos, solamente que por ser una persona, ¿sí? La dignidad, hay que respetar. Y acá por ser de libertad nada más, ¿sí? Cualquier solución que podría llegar, uno no tiene que contraprestar absolutamente nada, nos corresponde, ¿sí? No nos corresponde como personas, como liberteños. Pero volviendo al tema de la libertad y del cercenamiento de derechos que existe, que son brutales, vulneran todos nuestros derechos, tienen a la sociedad de rehén. Hoy es un día muy especial. Hoy es 24 de marzo, se está recordando el golpe de Estado en nuestro país. Y hay que bajarlo esto a lo local. Hay que bajarlo a lo local, porque, insisto, acá esto lo vamos a cambiar juntos. Desde acá, desde Puerto Libertad. Vos, yo, nosotros lo vamos a cambiar acá. No vamos a poder cambiar el país. No vamos a poder cambiar la provincia. Pero sí podemos cambiar Puerto Libertad. Les aseguro que sí. Entonces, bajándolo acá, salen a hablar, a tirar un comunicado de la dictadura. Pero loco, si ustedes están teniendo las mismas prácticas, ¿qué miércoles me vienen a hablar de la dictadura y que el que piensa distinto se le perseguía por pensar así? ¿Y ustedes qué carajo hacen? Ustedes están implementando una cuasi dictadura acá, porque la gente no puede ser libre, no puede opinar, no puede dar un like, no puede compartir. ¿Quién carajo son? Entonces actúan de la misma manera, tienen los mismos procedimientos que los genocidas. Este doble discurso hay que terminar. Y todo lo que pasa hay que pensarlo desde el ámbito local. Hay que empezar a pensar a Puerto Libertad primero. Primero Puerto Libertad. Porque si no, estos miserables, así como tiran un comunicado por el Día de la Memoria, caraduras, van a seguir haciendo con cualquier cosa. Se van a seguir lavando las manos y haciendo que la gente se pelee por un lado, ¿sí? Que me ataquen por el otro, pero yo no les voy a responder a la gente, no les voy a responder, yo los comprendo, no pasa nada. Mi ataque nunca va a ir dirigido a una persona de a pie, a un vecino, a una vecina. ¡Jamás! ¡Jamás!
Manden a quien quieran. Pero yo no voy a responder. Yo les voy a responder a ustedes, garcas. A ustedes, ratas. A vos, intendente, ratón. A ustedes, que son los responsables de cercenarnos nuestros derechos. Todos. Podemos enumerar todos los derechos son vulnerados acá en Libertad. Entonces ahí voy a apuntar. Nos van a querer hacer pelearnos, sin dudas. Nos van a hacer que miremos para lo nacional, ¿no? Mirá lo nacional, lo que pasa, va a salir como siempre, y todo, el viejo y todo. Sí, porque hay una crisis, anda a cagar. La crisis la generás vos y siempre vos, a propósito. Entonces hay que mirar Libertad. Hay quilombos en Nación, seguro, hay quilombos en seguro, pero acá nosotros podemos cambiar nuestra realidad. Esto es lo que tiene que quedar claro. Y para cerrar quiero, justamente, me tomo el atrevimiento de leer un mensaje de un famoso periodista, Rodolfo Walsh, se llama, que luchó un montón desde los medios precisamente contra la dictadura genocida. Y me atrevo a modificar, y voy a cerrar con este mensaje, que dice lo siguiente. Él lo escribió en la agencia de noticias clandestina, Ancla se llamaba. Reproduzca este video. Me tomo la licencia de modificarlo, ¿sí? Reproduzca este video. Hágalo circular por los medios a su alcance. Mande copia a sus amigos. Muchos quieren ser informados. El terror se basa en la incomunicación. Rompa el aislamiento. Vuelva a sentir la satisfacción moral de un acto de libertad. Hasta la próxima.